Buenos días a todos, a quienes nos acompañan hoy en esta cita del Instituto Interamericano para la Democracia, aquí en la sede del Museo Americano de la Diáspora Cubana. También para quienes se unen a esta transmisión en vivo desde este evento a través de las plataformas digitales. Saludamos a las autoridades del Instituto y agradecemos la oportunidad de moderar este acto. Asimismo, agradecemos la acogida en esta sede, donde siempre son bienvenidos quienes portan un mensaje en defensa de la democracia. El tema que nos convoca hoy y que tiene como invitada especial y oradora principal a Cayetana Álvarez de Toledo es los enemigos de la libertad de expresión. Nunca mejor escogido un tema para exponer y analizar que este en los momentos que vive el mundo. Si tenemos en cuenta que el primer principio por el que una sociedad debiera ser evaluada para que se defina si es democrática o no, es el hecho de que sus individuos cuenten con la posibilidad de expresar sus ideas sin que ello implique que sean juzgados, marginados, encarcelados, reprimidos o desacreditados por hacerlo u obligados al destierro. Y para dar la bienvenida e inicio formal del acto, invitamos a hacer uso de la palabra al doctor Marcos Antonio Ramos, clérigo, historiador, teólogo y académico, integrante de la directiva del Instituto. Muchas gracias. Nuestro Instituto Interamericano por la Democracia, vamos a decir que en cierta forma se viste de lujo con la presencia no solo de todos ustedes, sino de manera especial con doña Cayetana Álvarez de Toledo, una figura formidable en todos los aspectos relacionados con la libertad y sobre todo con la libertad de expresión. El que les habla viene de un país en el cual no hay absolutamente ninguna libertad de expresión en la prensa. Por ejemplo, me refiero al caso específico de la prensa desde hace más de 60 años. Debemos apreciar lo que tenemos y defenderlo. Para eso tenemos a personalidades como doña Cayetana Álvarez de Toledo. Qué honor para nosotros conocerla y presentar a tan distinguida figura que se une a aquellos que a través de los años nos han dado con su presencia la relevancia que una institución como esta debe tener. El Instituto es un defensor de la libertad de expresión. Ustedes acaban de escuchar a la directora de un diario que ha defendido esa libertad a través de los años. El hecho de que se conceda hoy un premio que lleve el nombre del doctor Horacio Aguirre al periodismo, se dedica al periodismo de opinión en recuerdo de su obra, de su trabajo incesante, pues esto nos honra a todos los que hemos tenido algo que ver, alguna relación con el diario Las Américas, pero al mismo tiempo nos hace reflexionar en las razones por las cuales existe el Instituto y por el cual personas como todos ustedes, a quienes damos la más grande bienvenida posible, han contribuido de alguna forma a que esto se extienda y se conozca. Por lo tanto, la bienvenida es una bienvenida sincera y es una bienvenida muy amplia, porque le estamos considerando a ustedes como parte también de este instituto. Por lo tanto, de nuevo les digo que muchas gracias por honrarnos con su presencia. La presentación y entrega del Premio Interamericano de Prensa Dr. Horacio Aguirre 2024 al periodismo de opinión, que recibe hoy nuestra invitada de honor, Cayetana Álvarez de Toledo, y que fue anunciado en diciembre de 2024, lo entregará la doctora Beatrice Rangel, de la directiva del Instituto Interamericano para la Democracia, quien fuera el jefe de gabinete y ministro de la Secretaría durante la administración del presidente Carlos Andrés Pérez en Venezuela. Adelante, doctora Rangel. Muchas gracias, querida Iliana.
Bueno, quiero recordarles a todos, particularmente los que nos acompañan a través de las redes, que el Premio Interamericano de Prensa Dr. Horacio Aguirre reconoce a periodistas que contribuyen a la libertad de expresión, la innovación, la investigación y la opinión, y ha sido entregado anteriormente a Jorge Lanata, a Daniel Haddad, a Iván García Quintero, a Infobae como innovación en el tema de la comunicación, a Robert Evan Ellis y a Vicky Dávila de Colombia. Apreciados colegas, miembros de los medios de comunicación, amigos todos, hoy me corresponde presentar a una líder española incómoda. Se trata de la diputada por el Partido Popular de España, Cayetana Álvarez de Toledo, cuyo histórico protagonismo ha resultado incómodo para muchos en esa nación europea y en este lado del Atlántico. Su presencia combativa, elegante e incisiva en el debate político no solo causa escozor en los rivales, sino también entre quienes desean competir por el espacio que ella llena, sin darse cuenta de que es una tarea casi imposible, porque pocas veces se unen en un solo ser el ingenio intelectual, la elegancia y la maestría en el uso de la historia y del lenguaje. En este sentido, Cayetana nos recuerda a Winston Churchill. Su lucha constante por develar el engaño, las trampas y las mentiras la hace también muy incómoda a los influencers, cuya vida transcurre por los caminos de la metaverdad, que básicamente es la mentira vestida con ropajes de Coco Chanel. Su solidez intelectual, al analizar la interacción entre el medievo español y las culturas endógenas de América, la hace incómoda a los intelectuales express que hoy llenan las columnas de opinión y las redes con océanos de palabras de 10 centímetros de profundidad. Pero quizás lo más incómodo del mundo haya sido la cruzada que ha asumido por el imperio de la libertad en todas sus dimensiones, incluyendo, por supuesto, la libertad de prensa y de opinión. Porque, como bien sabemos, y voy a parafrasear aquí a nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, la libertad cuenta con amigos tibios y enemigos de verdad. Le damos la bienvenida a esta figura incómoda que se graduó con honores en la Universidad de Oxford, presentando una tesis sobre los autos del virrey de Nueva España, Juan de Palafox y Mendoza, cuya vida y obra habrían de marcar el sendero de desarrollo de lo que hoy conocemos como los Estados Unidos mexicanos. Con 3 nacionalidades en su identidad, Cayetana Álvarez de Toledo de las Acrisola, con elegancia y sabiduría. En ella se puede palpar el arrojo de los españoles, la elegancia de los franceses y la inquietud de los argentinos. Al conferirle nuestra junta directiva el premio que honra a Horacio Aguirre, uno de los creadores del periodismo hispano en nuestro país, no está haciendo otra cosa que reconocer esa fusión de talento, señorío y conocimiento que es Cayetana Álvarez de Toledo, la líder incómoda. Y ahora vamos a proceder a la entrega del premio Horacio Aguirre en la modalidad opinión. Invito a nuestro director ejecutivo y a doña Cayetana que suban al podio. El centro también es de forma. Fue al centro. Antes de escuchar a nuestra conferencista, de cuyas ideas y trayectoria ofreceré un breve esbozo, le vamos a ceder la palabra para que nos la dirija desde este podio. Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular por Barcelona, es escritora y periodista y actualmente prominente figura de la política iberoamericana, en tanto sus proyecciones y pronunciamientos no se limitan únicamente a la realidad de España.
También lo hace y desde posiciones muy frontales con relación al acontecer de otros países donde hay situaciones que ameritan pronunciamientos como lo son Cuba y Venezuela. Durante sus años de ejercicio como periodista, desde la evaluación y la crítica, se pronunció sobre la política, hasta que, como expresa en uno de sus libros, saltó de esa postura a tomar participación en el desempeño político, es decir, para como protagonista dar la batalla por la democracia. Cayetana Álvarez de Toledo ha dicho que eligió lanzarse a estas lides porque cree que a la política deberían dedicarse quienes verdaderamente tengan vocación de servir y no solo quedarse en el plano de la contemplación y el análisis. En sus pronunciamientos ha definido que la democracia tiene enemigos externos e internos y ha dicho además que en la batalla por la democracia lo que verdaderamente enfrentamos quienes la asumimos es una batalla cultural, porque el blanco de los enemigos de la democracia en sus diferentes representaciones tiene un objetivo común y consiste en minar, lastrar y socavar las bases de nuestra cultura occidental y todos los principios que la sostienen. Acerca de su convicción de que debemos apostarle a la verdad y pagar el precio que ello implica desde cualquiera que sea el rol que ocupemos en la sociedad, escucharemos esta mañana a Cayetana Álvarez de Toledo, que se referirá a los enemigos de la libertad de expresión. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias de corazón y de cabeza al Inter-American Institute for Democracy. Gracias, querido Carlos, Beatrice, directora, y a todos ustedes por esta mañana tan feliz para mí aquí en Miami, ¿no? He hecho un recorrido por este maravilloso Museo de la Diáspora y es un recorrido obligatorio para cualquiera que quiera conocer lo dura que ha sido y sigue siendo la batalla por la libertad en tantos sitios y lo crueles y poderosos que siguen siendo también sus enemigos, ¿no? Este premio me honra y me sorprende. Me honra porque lo conceden personas que han fundado y formado una organización, personas a las que admiro profundamente. Y si me lo permiten, me gustaría mencionar de forma especial a una de ellas. Lo vi por última vez hace 3 veranos en la reunión anual de la Fundación Internacional para la Libertad en Madrid. Pronunció en ese foro unas palabras llenas, como todas las suyas, de inteligencia y de valor y de belleza y del sentido del humor. Y lo hizo lentamente, vacilantemente, con la ayuda de su hija y ante la mirada conmovida de una legión de admiradores y de amigos, ¿no? Muchos lloramos en ese acto y como un año después también lloramos su muerte. Carlos Alberto Montaner fue un referente intelectual, moral y vital y un caballero. Un hombre como deben ser los hombres, y en el genérico hombres incluyo a las mujeres, claro. Un hombre libre, libre sin tregua, libre hasta el último instante, libre hasta el final. Y desde aquí quiero trasladar mi recuerdo, mi homenaje y mi abrazo a su familia. He dicho que este premio también me sorprende, y es que es un premio al periodismo de opinión concedido a una política en activo y a una política que en la cruenta, a veces descarnada, batalla contemporánea entre la opinión y los hechos, se decanta tajantemente por los hechos. Los políticos han perdido el respeto a los hechos y los periodistas, que eran los guardianes de los hechos frente a los políticos, se han pasado de bando. El resultado es un desvarío y un carnaval, ¿no? Los hechos se consideran opiniones y las opiniones se consideran hechos. Y la verdad ha muerto, o casi. Podría teorizar largamente sobre esta cuestión y también sobre la evolución de la libertad de expresión en los últimos años. Cómo la corrección política degeneró en totalitarismo cultural. Cómo ahora el derecho a ofender y a ser ofendidos, que yo reivindico como fundamento de la tolerancia y por tanto de la democracia, empieza a confundirse con el derecho
a mentir impunemente. Y como nuestra primera obligación como demócratas es impedir que ese falso derecho a la falsificación que caracteriza a las dictaduras pueda ser asumido por nuestros órdenes democráticos y nuestros líderes, ¿no? No podemos renunciar a la verdad en nombre de la libertad. Sin verdad no hay democracia. Sería simplemente un occidente DeepSeek, ¿no? Por decirlo al modo chino. Ese occidente DeepSeek es o sería un tigre de papel, ¿no? Decía que podía alargarme sobre estas cuestiones, pero hoy no quiero perderme en disquisiciones abstractas. Cerca de aquí, millones de personas sobreviven bajo un régimen criminal. Cerca de aquí, una mujer extraordinaria, una heroína, lucha en la clandestinidad por la liberación de su país. Sí, María Corina Machado. A ella le dedico este premio. Y por eso quiero hablar hoy de Venezuela, que es hablar de Cuba, y de Nicaragua, y de Bolivia, y de España, y de Europa, y de los Estados Unidos, y del conjunto de Occidente. Es decir, de lo que somos y lo que queremos ser. Y quiero hacerlo con ánimo práctico. Entonces voy a exponerles un modesto plan para Venezuela. Una alternativa al cóctel de cinismo y resignación que circula en los coquetos penthouses de la comunidad internacional. Ese plan tiene 7 puntos que intentaré desgranar de forma telegráfica. Me han dicho 7 minutos, pero quizá me extienda uno más. Primero, ¿cómo no? Decir la verdad y asumir sus consecuencias. El 28 de julio por la noche, ante el impúdico robo de las elecciones por parte de Maduro y su banda, María Corina pronunció una frase luminosa, decisiva. Dijo: defender la verdad no es violencia. Violencia es ultrajar la verdad. Efectivamente. De ahí el estupor, el escándalo que producen las contorsiones retóricas, la complacencia de buena parte de la comunidad internacional. A estas alturas todavía hay gobiernos democráticos que no califican a Venezuela como una dictadura. Estas 4 palabras, Maduro es un dictador, se niegan a pronunciarlas, buscan excusas, subterfugios, eufemismos, se ahorcan en su propia prosa con tal de no decirlo. Y uno de esos países es España. La izquierda española solo ve dictaduras en ojo ajeno, durita con los dictadores muertos, Franco, y blandita con los dictadores vivos, los Castro, los Maduro. O peor aún, trabaja para blanquear a los dictadores que considera suyos. El gobierno de España no solamente se ha negado a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, en contra del mandato expreso del Parlamento español, por cierto, sino que hace unos días el ministro de Exteriores fue un pasito más allá. Dijo que Maduro representa internacionalmente a Venezuela y que, por tanto, España no puede desconocerlo como presidente. Es decir, legitimó el golpe de Estado. Se proclamó cómplice de un golpista y de un usurpador. No es el único. Menos explícita, por supuesto, la Unión Europea también está traicionando su compromiso fundacional y esencial con la democracia. La postura oficial de la Unión Europea es la siguiente: no ganó Maduro, pero tampoco ganó Edmundo. Entonces, ¿quién ganó? Napoleón Bonaparte. Y luego dicen que hay que combatir los bulos y la desinformación y la fake news en red, ¿no? No reconocer el resultado del 28 de julio es un doble atentado contra la realidad y contra la democracia. Es sentar un precedente diabólico que habilita a cualquier aspirante a déspota a desconocer la voluntad popular en su país. Y es legitimar y promover la posverdad que es propia de las dictaduras. Lo dije antes y lo repito: sin verdad no hay democracia, solo ruido y furia y relatos en combate. Violencia, como dijo María Corina, verbal, civil y política. Segundo punto del plan: ser valientes. Bastaría con una milésima parte de lo que son
los dirigentes y los ciudadanos y el pueblo de Venezuela y de Cuba y tantos otros. Hostigados, secuestrados, torturados, asesinados, los venezolanos se han jugado la vida. Han salido masivamente a votar, con todo en contra. En una gesta épica sin precedentes, en una muestra de responsabilidad individual y civil sin parangón, han recopilado las actas, las han exhibido ante el mundo, han probado su victoria. No les pidamos más gestos de heroísmo, seamos nosotros decentes. Hay que acabar con la vieja trampa del apaciguamiento. Elecciones legislativas ahora, convocadas por un golpista. Pero qué broma macabra es esta. Los venezolanos ya votaron. Y otro proceso de diálogo, como los 20 anteriores, igual de inútiles, o más bien igual de útiles para la dictadura. El apaciguamiento no apacigua a los tiranos, al revés, los envalentona. El apaciguamiento lo único que apacigua son las conciencias tiernas y los bolsillos hondos de sus patrocinadores. Es un negocio próspero. Y si no, pregúntenselo a José Luis Rodríguez Zapatero, el campeón del diálogo, un impúdico operador de Maduro y, ojo, de China, un hombre que trafica con el sufrimiento de los presos políticos, un individuo capaz de utilizar al yerno secuestrado del presidente electo como elemento de chantaje. Desgracia para Venezuela y vergüenza para España. Por suerte, el mundo entero ya va conociéndolo. Tercer punto, impulsar la acción de la justicia. No sé cuántos de ustedes habrán leído o conocen los informes de Naciones Unidas y de Human Rights Watch sobre Venezuela. Son estremecedores. Mujeres embarazadas golpeadas, personas discapacitadas secuestradas, niños, adolescentes torturados que escriben cartas a sus madres diciendo que quieren suicidarse. En realidad, el régimen de Maduro ni siquiera puede calificarse como una dictadura, es casi ennoblecerlo. Es un cártel criminal, una organización dedicada al narcotráfico y al terrorismo al que hay que aplicar una solución policial y judicial. ¿A qué esperarán tantos gobiernos democráticos para adherirse a la causa abierta contra Maduro en la Corte Penal Internacional? Y sobre todo, ¿a qué espera el fiscal Khan también para actuar? Los venezolanos no tienen tiempo, como no lo han tenido los cubanos. El tiempo en Venezuela se cuenta por muertos y por exiliados, 8 millones ya. ¿Está el resto de América, están los Estados Unidos dispuestos a seguir acogiéndolos? Sobre eso diré algo luego. Cuarto punto, endurecer y ampliar las sanciones. Se lo advertimos al presidente Biden y a Bruselas en vísperas del 28 de julio. No rebajen las sanciones, no lo hagan. Es peor que un gesto inútil, es un balón de oxígeno para la dictadura, y así fue. No escucharon. Hay que elevar la presión al máximo. Maduro, Diosdado y su banda deben saber que el coste de atrincherarse en el poder es netamente superior al de marcharse. Que el puente de plata, que con tanta generosidad le tendieron las fuerzas democráticas, es su única opción. Sus cabezas valen hoy tanto como la de Bin Laden, por cierto. Mediten y meditemos gravemente sobre lo que esto significa y actuemos en consecuencia. ¿Reunirnos con esta gente? ¿Negociarnos con ellos como si reunirse con Bin Laden? Seamos mínimamente coherentes, ¿no? Quinto punto. Hay que dejar de financiar a la dictadura. Parece lógico, ¿no? Common sense. Pues increíblemente no lo es tanto. Seguí con enorme interés y con ilusión la audiencia de confirmación de Marco Rubio como secretario de Estado. Le escuché explicar que el régimen de Maduro es una organización criminal que sirve a los intereses de China, de Rusia y de Irán, incluso en su propio territorio. Y también le escuché afirmar que Chevron lleva años llenando las arcas del régimen y que esto tiene que cambiar. Pues a ver si es verdad. A ver si los lobbies petroleros o de cualquier otro tipo no acaban dejando los compromisos de la nueva administración en papel mojado. Sería una decepción mayúscula y un error garrafal. Venezuela necesita inversión extranjera, como Cuba, y nosotros necesitamos invertir en Venezuela y en otros sitios, y como Cuba. Pero para eso antes tiene que invertir en democracia, que además es la inversión más segura y más rentable. Y lo que vale para Chevron, vale para Repsol.
Hasta ahora, Repsol no ha querido asumir las consecuencias económicas de su apuesta por la Venezuela chavista. Por eso sigue ahí haciendo negocios, cobrándose las deudas. Vale, pero entonces tendrá que asumir las consecuencias morales. Sus acuerdos y fotos con Delcy Rodríguez el pasado septiembre, en plena ola golpista y represiva, son éticamente inaceptables. Y es hora de decirlo. Punto 6. Utilizar todos los mecanismos a nuestro alcance para deponer a Maduro. Todos. Por ejemplo, ¿saben ustedes que en el año 2005 la ONU, las Naciones Unidas, adoptó el principio de la responsabilidad de proteger, que lo compromete a intervenir en aquellos estados que cometen crímenes de lesa humanidad contra su población? Y sin embargo, nadie lo invoca. ¿Por qué? ¿Preferimos que intervenga un mercenario bien pagado a que lo haga un organismo internacional con toda su legitimidad a cuestas? Dice bastante nuestro compromiso con las instituciones. Y punto 7. Tenemos que forjar una gran alianza transatlántica por la democracia, que lleve la libertad no solamente a Venezuela, sino también a Cuba, Bolivia, Nicaragua, y que la proteja y promueva en nuestros propios ámbitos de decisión. Esa debe ser y es la verdadera vocación internacional de España. Estamos en el centro de un triángulo cuyos vértices son Europa, Estados Unidos y América Latina. Tenemos que aprovecharlo y asumir nuestra obligación histórica. Tenemos que ejercer de puente y catalizador de un espacio de y para la libertad. Con el actual gobierno español será imposible, claro. ¿Cómo va a defender la libertad en Venezuela quien trabaja para socavarla en España? Pedro Sánchez, de hecho, hace mucha más oposición a Trump que a Maduro. Ya estaba alineado con el Grupo de Puebla y ahora se está alineando y cada vez más explícitamente con China. ¿España, satélite de Xi de Pekín en Europa? Lo que nos faltaba. Tenemos que impedirlo y lo vamos a impedir. También en España hay una alternativa y, por tanto, una esperanza. Y con esto acabo. Con un mensaje para la administración Trump. Hagan honor a sus compromisos. Defiendan para los venezolanos lo mismo que reclaman para los americanos: libertad, seguridad y prosperidad. Lo mismo vale para los cubanos, por supuesto, y nicaragüenses y bolivianos. Y no olviden nunca que lo moral es lo eficaz. Revocar el estatus de protección temporal para los venezolanos no es justo ni es la solución. Perjudicaría a miles de familias trabajadoras y respetuosas de la ley que no han elegido exiliarse, sino que han huido de la represión y de la miseria. Y no resolvería el gravísimo desafío a la seguridad que plantean el Tren de Aragua y otras organizaciones criminales patrocinadas por el propio régimen. ¿Quieren una América segura? Depongan a Maduro. ¿Quieren que los venezolanos vuelvan a su país? Libérenlo. Want to make America great again? Make Venezuela and Cuba free again. Este sí que sería un testimonio indiscutible de grandeza, el legado de una verdadera edad de oro. Muchísimas gracias. Para dar las conclusiones del evento, invitamos al doctor Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia, experto en Derecho Constitucional, máster en Ciencia Política y Sociología, profesor de Derecho Constitucional, que se desempeñó al frente de varios ministerios durante los gobiernos del presidente Sánchez de Lozada en Bolivia. Adelante, doctor. Empiezo agradeciendo la presencia de Cayetana Álvarez de Toledo, que con la brillante exposición que acabamos de escuchar ha dado razón a ese consenso unánime del Consejo y del Directorio del Inter-American Institute for Democracy al concederle el premio al periodismo Horacio Aguirre en la mención de opinión. Y es un premio al periodismo a una política en activo, porque la señal es que esta es la clase de políticos que queremos.
Esta es la clase de políticos que necesitan las democracias en las Américas y en el mundo. Porque la tarea de la gente de bien que quiere libertad es recuperar la calidad y el valor de la política, porque las dictaduras, para destrozar la democracia, lo primero que han hecho es asesinar la reputación de la política y los políticos. Los políticos son el reflejo de la sociedad. Y la dictadura que quiere cambiar la libertad por crimen organizado y por oprobio, lo que ha hecho durante todo este siglo, desde la unión de Chávez con Castro y con Lula el año 1999, ha sido destrozar la política, los políticos y los partidos. Por eso es que hoy día tenemos premiada a una periodista que es política y que además representa el liderazgo de la mujer en las Américas y en el mundo, desde un país tan importante como es España. Me voy a permitir hacer unas cuantas puntualizaciones y reflexiones en torno a la presentación de Cayetana. Primero, ratificar algo que dijo Beatriz a medias, y es que un libro mío titula La lucha contra las dictaduras tiene amigos de mentira y enemigos de verdad. Amigos de mentira porque cuando la lucha contra las dictaduras necesita respaldo, para llegar a los amigos necesitas largas audiencias, necesitas largos trámites, a veces hasta lobbies. En cambio, los enemigos de verdad te persiguen toda la vida. Y te persiguen con sistemas como el asesinato de la reputación, character assassination, hasta el asesinato físico. Uno de los premiados el año pasado con el premio que otorga el Inter-American Institute for Democracy al legado de la libertad y la democracia fue el fallecido Fernando Villavicencio, un periodista, un político al que el sistema transnacional del socialismo del siglo XXI decidió asesinar. El socialismo del siglo XXI, las dictaduras matan emocionalmente a los presos políticos, a la gente que tortura, matan a sociedades completas, sometiéndolas al oprobio y llevándolas a la miseria, porque el producir miseria no es una consecuencia de las dictaduras, es su objetivo, porque cuanto más pobre y miserable es el ser humano, más depende del control estatal que ellos ejercen con violencia y con terrorismo de Estado. Las dictaduras son especialistas en falsificar y realmente gracias por la mención, Cayetana, a nuestro fundador y expresidente Carlos Alberto Montaner, que fue uno de los que instituyó estos premios para reconocer desde nuestra pequeña posición a la gente que necesita ser respaldada para seguir luchando como tú. Y gracias por dedicarle este premio a María Corina Machado, que ha pasado de ser la líder del pueblo venezolano, que ha derrotado permanentemente y seguirá derrotando hasta conseguir la libertad de los venezolanos frente a la dictadura, ha pasado de ser la líder venezolana a ser la líder latinoamericana y la líder mundial. Es una mujer que ya quisieran tener otros países, otras sociedades, pero que va a inspirar la aparición de otras María Corinas en esta lucha permanente por la libertad y por los derechos humanos. España. Entre los aportes en el análisis de este siglo que nos trae el crecimiento de las dictaduras en las Américas, yo he presentado el concepto ampliamente difundido ahora de gobierno paradictatorial. Un gobierno paradictatorial es un gobierno que se elige en un sistema democrático, que se gana democráticamente, pero que cuando el gobernante llega al poder, como le debe el haber llegado a esa posición de poder al sistema dictatorial, que lo ha financiado, que lo ha mantenido en 3, 4 o 5 campañas y que finalmente lo ha llevado al poder, de inmediato convierte su gobierno en un gobierno al servicio de las dictaduras. Y lo hace primero con una clara señal de política exterior y luego con recursos de política interna que terminan sacrificando a su propio pueblo. Los gobiernos paradictatoriales hoy día en las Américas son México. Pasó López Obrador
y ahora está la señora Sheinbaum, Lula, del Brasil, que salió de la cárcel para tomar el poder y servir a todos los dictadores, Colombia con Petro, y la señora Xiomara Castro de Honduras. Se ha desmarcado de ese grupo el presidente Boric de Chile y está en ese grupo el señor Sánchez de España. Creo que en el marco de la descripción de la realidad objetiva que ha realizado Cayetana Álvarez de Toledo, hay que empezar a considerar y a señalar al presidente del gobierno español y a su gobierno como el gobierno paradictatorial de Europa, como el gobierno democrático que sirve a las dictaduras con el instrumento que puede, con los instrumentos que aquí se han descrito, porque el punto de partida de la defensa de la libertad y del fin de las dictaduras es la denuncia con hechos concretos y verdaderos. Y Pedro Sánchez es un paradictatorial, como lo demuestran todas sus actuaciones, sostenidas inclusive en el tema presente respecto a la elección pasada del 28 de julio en Venezuela. El Instituto Interamericano por la Democracia hace foros permanentes y al empezar este año hicimos el foro Quo Vadis Venezuela 2025. La principal conclusión de ese foro fue que ha llegado el tiempo del uso legítimo de la fuerza para liberar al pueblo de Venezuela y para recuperar su soberanía. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Con la asistencia de expertos de toda la región, de Estados Unidos, de América Latina, políticos, académicos, periodistas, dirigentes de la sociedad civil. Porque Venezuela hoy día, como lo ha indicado también Cayetana, no merece ni siquiera el rótulo de dictadura, porque ese es un concepto político. Venezuela hoy día es un país ocupado, es un país invadido por un grupo criminal militar de orden transnacional que detenta el poder por la fuerza. Lo único que sostiene a ese grupo es el uso de la violencia, el uso de la fuerza, la violación institucionalizada de derechos humanos y la comisión de crímenes de lesa humanidad. Para sostener un narcoestado, cuyas cabezas principales tienen recompensa de $25 millones cada uno, Maduro y Diosdado Cabello, establecida por la justicia de los Estados Unidos, cuyo soporte a lo que es la guerrilla y el crimen organizado puede verse hoy día en el Catatumbo de Colombia y en el Tren de Aragua expandido por todas las Américas, y cuya actividad criminal es indiscutible. Entonces, el pueblo venezolano ha hecho lo que tenía que hacer. Se ha organizado, ha empezado con la derrota de María Corina, que ha inferido María Corina en la elección primaria, 93.57% de apoyo. Y esa derrota, además de ser una derrota a la dictadura, lo fue a la oposición funcional venezolana, que no había podido, porque no quería sacar a los venezolanos del oprobio en el periodo del gobierno legítimo que tuvieron. Después derrotó constantemente a la dictadura hasta llegar al 28 de julio. Cuando vino la etapa de la narrativa después del 28 de julio se volvió a derrotar y por eso Venezuela tiene hoy día un presidente electo que debe convertirse en presidente constitucional. La obligación del señor Edmundo González Urrutia es jurar a su cargo para ejercer la representación de Venezuela, que no es poca cosa porque es la representación soberana. No importa dónde jure, porque él no jura en Venezuela, no porque no quiere, sino porque no puede, porque no lo dejan llegar. Entonces, su tarea es asumir la representación soberana de Venezuela para, desde esa función, como jefe de Estado, como jefe de gobierno, como jefe de las relaciones internacionales y como comandante en jefe, iniciar la recuperación de la soberanía y del territorio de su país, utilizando los acuerdos de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca o la Convención de Palermo contra el Crimen Organizado Transnacional o acuerdos bilaterales o multilaterales con los cuales puede formar y bajo su mando dirigir una fuerza de tarea multinacional más de carácter policial que militar para sacar al crimen organizado que está ocupando y que ha invadido Venezuela. Esa es su tarea.
Esa es la tarea fundamental en la que hay que trabajar para fortalecer y constituir el gobierno constitucional de Venezuela, porque los venezolanos tienen la herramienta y a través de esa herramienta van a producir lo que ha reclamado hoy día María Corina, que es que la comunidad internacional pase de ser un amigo de mentira a ser un amigo de verdad. Gracias. Tras escuchar las palabras de conclusiones de este acto pronunciadas por el doctor Carlos Sánchez Berzaín, damos por terminado el evento. Ofrecemos las gracias a todos los participantes, a todos quienes se conectaron a través de las plataformas digitales con esta transmisión en vivo. Buenas tardes a todos y muchas gracias.